La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una fiesta de las ideas que ha podido transformar la vida de los habitantes de esta ciudad. Sin embargo, las tradiciones jaliscienses renuncian a morir. Conozcamos un poco de su gastronomía, la cual imprime un carácter a la comida del resto del país. En Jalisco no es la excepción, pues a los sabores de la tradición prehispánica se han añadido materias y formas nuevas, lo cual ha resultado en una cocina con identidad propia, auténtica y distintiva respecto a otras regiones del país. Una de estas manifestaciones culinarias es precisamente un plato cuyo arraigo en los paladares jaliscienses se ha vuelto una tradición: la birria. Un buen pedacito de hueso para poder saborear su carnita maciza, que no falte el montalayo o el macho, como ustedes lo llaman, y no sé, cebollita, limoncito, alguna que otra persona que le gusta el cilantro, buen chile, y está listo. Sí, la gastronomía de Jalisco es una gastronomía que nos va a dar muchos sabores, muchos contrastes, muchos colores, y que básicamente es de aquí, de Jalisco. No se exporta demasiado y no se importan diferentes preparaciones. Jalisco come solamente como Jalisco sabe comer. Tanto el pozole, ya sea blanco, sea rojo, o el menudo, son preparaciones de aquí, de la ciudad, del estado. Los demás son completamente diferentes. Somos uno en el orgullo de ser el hogar y cuna de las tortas ahogadas. Este platillo se constituye con ingredientes de la panadería española, la carne de cerdo, introducida a México desde la conquista, mezclándose con uno de los íconos más representativos de nuestra cultura, el chile de árbol, característico de esta región e ingrediente estelar en la preparación de este manjar jalisciense. Sigamos recorriendo la identidad del estado de Jalisco a través de sus personajes y artistas. Conozcamos la historia de José Clemente Orozco, exponente del muralismo quien plasmó su idea de México en las paredes del Hospicio Cabañas. Muralista y litógrafo mexicano, José Clemente Orozco egresó de la Escuela Nacional de Agricultura. Estudió matemáticas y dibujo arquitectónico. Fue uno de los creadores que hizo florecer el arte pictórico mexicano gracias a sus originales creaciones marcadas por las tendencias artísticas que surgían en Europa. Contribuyó a recuperar la técnica, el diseño y los temas de la pintura al fresco. Es considerado como uno de los más destacados muralistas desde los tiempos del Renacimiento. Su mayor obra pictórica es la capilla del Hospicio Cabañas, resumen conceptual de la fisonomía histórica de México. ¿Qué hace Clemente Orozco aquí? Que es muy importante. Lo que hace Clemente Orozco expresa en el muro del fondo una sociedad que él consideraba que estaba en decadencia, monstruosa, que manipulaba a las masas. Ellos decían cuáles eran las leyes que debería de respetar las masas, ¿verdad? Que estaban en la humildad, pero no solamente en la humildad, en la miseria, descobijados socialmente, en la ignorancia total, ¿verdad? Entonces, en ese muro del testero es lo que hace Clemente Orozco, apuntar, señalar las condiciones en que vivía el pueblo, las masas. Este año murió el maestro Hugo Gutiérrez Vega, otro pensador oriundo de estas tierras. En nuestro tiempo debe intentarse la conciliación entre el esteticismo y la posición historicista. La cultura tiene, por encima o por debajo de su neutralidad, un contenido político. La tienen también quienes la fomentan. Poeta, ensayista, catedrático, periodista y diplomático, Hugo Gutiérrez Vega tuvo una vida prolífica en el plano intelectual y literario, lo mismo que en el periodístico y la promoción cultural. Se distinguió por ser uno de los poetas contemporáneos más relevantes de México. Apasionado del teatro, tuvo un espíritu inquieto, que lo llevó a ser doctor en Derecho y un viajero infatigable. Marx afirmaba que el arte es una dimensión esencial
de lo humano y sostenía que para su realización plena era indispensable un clima de libertad y respeto para el creador artístico. Impulsor de escritores nuevos, contribuyó al enriquecimiento de la cultura en nuestro país. Consideraba que la poesía era un artículo de primera necesidad, que ilumina y ayuda a vivir y a morir. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un gran mosaico de expresiones. Aquí están los grandes monopolios editoriales, pero también los pequeños sellos independientes que quieren hacerse de un lugar dentro del mundo de las letras. Conozcamos la historia de algunas editoriales argentinas. Fiordo es una editorial muy joven, nace en 2012, a fines de 2012, con la idea de hacer libros gráficamente atractivos y sobre todo buenas traducciones, buenas primeras traducciones de textos no muy difundidos en Argentina en general. Y en total llevamos publicados 15 libros que se dividen básicamente en dos líneas, una línea de narrativa y otra línea de no ficción. Comenzamos con una primera traducción al español de una autora inglesa que se llama Margarita Lasky. Es una novela fantástica, es una historia muy simple, pero una novela muy redonda y casi perfecta, de un personaje que se acuesta en un diván victoriano y despierta en el cuerpo de otra mujer similar al de ella un siglo atrás, en la época victoriana. Páprica es una editorial muy nueva, tenemos un año de existencia, un año más de preparación. Empezamos en septiembre del 2013 a prepararla y en septiembre del 2014 publicamos nuestro primer libro. Conformamos la editorial tres amigos que nos conocemos hace más de 15 años y siempre fuimos hablando de libros y del quehacer editorial. Empezamos publicando un libro de un autor argentino que firma con seudónimo, se llama J.P. Sui y el libro se llama Te Quiero. Después publicamos a un autor inglés, M. John Harrison, con El Curso del Corazón, que es un autor de culto del género fantástico. Tenemos nuestros otros trabajos para vivir y le dedicamos tiempo extra a la editorial para llevarla adelante, porque tomamos la decisión de que todo lo que genere la editorial se reinvierta en los primeros años y no sacar dinero para poder llevarla adelante. Es casi la única forma de que una editorial independiente, no subvencionada, que no cuenta con un capital muy grande, tiene para poder sustentarse y crecer. Bueno, Limonero es una editorial súper nueva, tenemos un año de existencia, aunque en la cabeza está hace mucho tiempo. Estamos en librerías apenas hace 8 meses más o menos. Nosotros no creemos en la distinción etaria, no creemos que haya libros por edad, creemos que los libros son para todos, deben ser para todos. Son libros ilustrados, entonces la catalogación más simple es pensar que son libros para chicos, pero el espíritu del sello es que los libros puedan ser leídos también por adultos. Bueno, Guadalajara es una feria fabulosa, es mi primera vez aquí, en la ciudad y en la feria, y es una feria fabulosa en términos de oportunidades de visibilidad, de aprendizaje, de contacto con colegas, autores, ilustradores, agentes, una oportunidad de desarrollarse comercialmente. No es lo más importante, pero la verdad es que estamos haciendo una experiencia increíble, increíble. Y básicamente es todo aprendizaje para un sello tan nuevo. Bueno, uno de los primeros fue El marxismo y la filosofía del lenguaje, que es un título muy interesante de Valentín Voloshinov, que tuvo una traducción directa del ruso de Tatiana Bubnova, que es una especialista en estudios literarios sobre Bakhtin y sobre el círculo de Bakhtin. Ella es profesora en la UNAM de México. Estamos viendo a ver qué pasa, si la gente se acerca, si ve los libros. Y por otro lado, nosotros aplicamos al Salón de Derechos, que es una experiencia muy interesante porque pudimos conocer un montón de experiencias, tanto de otros editores como de fundaciones o institutos de literatura de algunos países, por ejemplo Polonia, Suecia, Dinamarca, Taiwán, que suelen ofrecer subsidios, más que subsidios,
apoyos económicos para determinados libros que en muchos casos de otra manera sería imposible hacer, como por ejemplo, no sé, un libro ilustrado, un libro con tapa dura y a 4 colores. Hay muchísimos cuentistas, más que novelistas todavía, se publica mucho cuento, se escribe mucho cuento en el Ecuador. Hay mucha diversidad en Brasil en el momento. Brasil tiene 200 millones de habitantes y es un país muy grande, muy largo y ancho. Así que hay cosas muy distintas en Brasil. Uno puede seguir diferentes direcciones en la literatura brasileña. Durante la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro se dieron cita a escritores de diversas partes del mundo, pero sobresale la oferta de América Latina. Escritores de Ecuador, Costa Rica, Cuba, Colombia vinieron a exponer la literatura que se está escribiendo desde la Patagonia hasta La Habana. Yo pienso que la literatura ecuatoriana está finalmente saliendo a la luz. Yo creo que han pasado muchísimos años, a pesar de tener grandes autores en el Ecuador, autores de renombre de verdad, les resultaba muy difícil meterse, digamos, en el panorama latinoamericano inclusive, no se diga en el europeo. Sin embargo, creo que este momento hay un gran número de escritores jóvenes especialmente que vienen saliendo con mucha fuerza. Gran realce es un poco difícil de decir en Brasil porque tenemos un público lector muy pequeño en Brasil. Brasil todavía es un país muy desigual, la educación es muy falla. Son pocas las personas que realmente se interesan por la literatura. Arriesgarse a nuevos formatos, como que no son los clásicos, que es como una novela o como un libro de cuentos, sino que son estos híbridos en que tú no sabes si son novela o cuentos, o con más fragmentados. Y todas esas cosas me llaman mucho más la atención y están ocurriendo ahora. Es mucho una novela urbana. Se toca mucho la novela urbana, la novela esa que toca el rompimiento de las relaciones familiares, el rompimiento precisamente de las personas, de la interioridad de las relaciones personales, se está tocando mucho. Creo que hay muchas novelas brasileñas recientes que tratan de la fuga del urbano, personas que van a otras partes contrariando sus orígenes urbanas, como Daniel Galera, Santiago Nazarian, Ana Paula Maya, son autores que se destacan en ese tema. Una de las temáticas que te comentaba es este tema que conversamos en la mesa, que está como muy en boga, digamos, en Chile, que es la infancia en la dictadura, y está representada por distintos autores, no sé, por ejemplo, Diego Zúñiga, Alejandro Zambra, Alejandra Costamaña, y distintos autores que se han enfocado en esta temática, que probablemente es una temática que los remueve, que es muy importante para ellos, pero también hay una gran diversidad de otros autores que, si bien vivieron este proceso histórico, digamos, en Chile, no es la temática que los remueve como autores. Estamos pasando por un proceso interesante, sobre todo después de muchos años de haber habido como un gran silencio editorial, digamos, por los procesos históricos que hemos vivido. Yo siento que es un momento saludable de la literatura ecuatoriana y sobre todo que viene con muchísima fuerza metiéndose ya en el continente. Veo que no nos conocen fuera de Brasil porque escribimos en portugués. Hay que traducirse los libros brasileños para el castellano y hay que hacer un trabajo como ese que estamos haciendo aquí, de hablar de la literatura brasileña. La mayoría de los escritores que se presentaron a lo largo de esta FIL mostraron que las letras latinoamericanas gozan de una buena calidad y busca salida a través de este tipo de encuentros. Agencia N22, Perla Velázquez. Como recordarán, la música estuvo presente en el Foro FIL. Exponentes de la música británica llegaron a la Perla Tapatía. Entre ellos el sonido electropop de Little Boots. My name's Victoria. I go as the artist name Little Boots. I'm from Britain and I've been making music, well, my whole life, but I've just released my third album, which is called Working Girl. And I make electronic, dance pop, and I'm really happy to be here in Mexico.
I've been playing music since I was, 3 years old, playing piano, and then when I was a teenager, I joined lots of bands, playing different kinds of music, indie, rock, dance, but I always played piano, and so I swapped my piano for a synthesizer and started playing electronic music. And my new album is called Working Girl, and it was kind of inspired by this whole journey I've been on. I've just set up my own record label, and now I'm a completely independent artist, which is brilliant because I have creative control, but it's also been, pretty challenging figuring out how to run a business and be the boss of it all. So it was kind of this concept album around, I would be this fantasy, 80s, 90s power woman, and it's kind of started as a joke, but then became this whole theme for the album. And I think it's a really exciting time for women, and there's a lot of kind of themes of empowerment in the album, which I think it just feels like a really good time for, there's lots of women doing exciting things in the arts at the moment. So that all came together. I think it's a really good time for electronic pop music. I think, it always goes in waves of being popular and then goes away and then always comes back. But I think that dance music is very big right now, and so that's having an effect on electronic pop music as well. And the line between the two is becoming really blurred, which I think is quite interesting. And so it feels like a really good time for electronic pop. I think more than indie music or rock music in a way, electronic music feels very big right now. This is my third visit to Mexico. I've been to Guadalajara, I've DJ'd here before, and I DJ'd and played live in Mexico City as well. When you play a show here, people go crazy, and it's so great. When you play a show in London, people are a bit stiff, and when you play in Mexico, people are they want to have the best time, and that's the best thing for me as an artist. En el marco de esta fiesta de las ideas y las letras, también se discutió el papel de Internet en nuestras vidas y sobre todo, cómo Internet está cambiando los medios de comunicación. Esto fue TV Morfosis. La Feria del Libro de Guadalajara recibió la 12ª temporada de TV Morfosis, el espacio de Canal 44 para reflexionar sobre el presente y futuro de la televisión, así como su relación con Internet y las redes sociales. Cuando aparece la web nadie entendía muy bien lo que era la web, allá por el 93, 94, 95. 99, finales de la década, ya parecíamos que la web ya entendemos cómo funciona. Y en pocos años la web da un salto evolutivo, ¿no? Se convierte en web 2.0, aparece la Wikipedia, aparecen los blogs, aparece Facebook, Twitter, y claro, la web, lo que nosotros pensamos que la web ya se convierte en otra cosa, ¿no? Y después llegaron los dispositivos móviles, bueno, todos estos cambios. En este contexto es complicado teorizar, es complicado desarrollar estrategias empresariales o institucionales, es muy complicado. Pero bueno, es el tiempo caótico que nos toca vivir. El reto de la televisión hoy es retroalimentarse con su audiencia. Antes era muy difícil pensar, la manera era, había que llamar por teléfono a una estación, dejar un recado, se leía una llamada al aire, pero hoy en tiempo real tú puedes socializar los contenidos de televisivos, porque la televisión se volvió social, porque se comparte, se discuta, se critica, se corrige en tiempo real con otros televidentes y con la propia televisora, y es móvil porque se consume en movimiento a través de esas multiplataformas, es decir, a través de video de streaming, por aire, por cable, por satélite, en videos bajo demanda, en plataformas over the top. Estamos haciendo mejores contenidos porque cada vez tenemos mejores espectadores. Yo planteaba que una de las cosas buenas de la sociedad del conocimiento es que cada vez tenemos más tiempo libre, más tiempo de ocio, ¿no? Ese tiempo de ocio al principio pues se dedicaba a lo que vamos a llamar los tiempos de descanso laboral, pero la gente empieza a utilizar el tiempo de ocio como tiempo de enriquecimiento puramente intelectual y cultural, ¿no? Y eso tiene una ventaja, la gente empieza a reclamar contenidos más interesantes, ¿no? Una de las preocupaciones de los que hacen la televisión el día de hoy tiene que ver con la era de la digitalización, así como de los nuevos formatos que esta revolución tecnológica implicará. Entonces, lo que estamos viendo es ahora una revolución del audiovisual, donde los formatos, las narrativas también están en la necesidad de replantearse.
Parte de los temas que se están discutiendo en Metamorfosis es si son los formatos largos o formatos cortos los que consumen los millennials, si es acaso el streaming el futuro de la televisión, cómo es que las redes sociales hoy están incidiendo en la determinación de la agenda informativa de los principales noticieros de la televisión y la radio. Estamos viendo cómo se viralizan hoy contenidos audiovisuales, cuáles son las características de esos nuevos formatos para la era digital, entre otros temas. En la televisión española o como canales como el vuestro, el 22, Canal 44, o como Zoom o la televisión educativa iberoamericana, pues van ganando progresivamente más audiencia, porque la audiencia también cada vez va pidiendo contenido más interesante, más atractivo y contenidos cada vez menos vulgarizados, ¿no? Aunque están los recursos humanos y tecnológicos, también debe existir una reforma en la legislación de los medios públicos. A ver, los medios públicos en México, por ejemplo, tenemos una legislación que nos da origen como medios públicos a nivel internacional que no va más allá del año pasado. La obligatoriedad de que los medios públicos tuvieran consejos asesores ciudadanos, obligaciones en cuanto a sus contenidos, principios rectores, defensoría de audiencias, eso no existía. Hace un año se legisló en función de ello. Entonces, como medio público considerado como tal a nivel internacional, somos muy jóvenes. Lo que nos está haciendo falta hoy día es tener tiempo para consolidar todo esto. Metamorfosis es uno de los pocos espacios en donde se discute la televisión y su transformación desde la misma televisión, en una era digital en donde todo tiene que ver con todo. El bate inglés Shakespeare no pudo escapar de este recuento de las letras británicas. Veamos quién fue William Shakespeare. Pintores son mis ojos. Te fijaron sobre la tabla de mi corazón. Y mi cuerpo es el marco que sostiene la perspectiva de la obra insigne. A través del pintor hay que mirar para encontrar tu imagen verdadera, colgada en el taller que hay en mi pecho, al que brindan ventanas tus dos ojos. Y observa de los ojos el servicio. Los míos diseñaron tu figura. Los tuyos son ventanas de mi pecho por las que atisba el sol, feliz de verte. Mas algo falta al arte de los ojos. Dibujan lo que ven y al alma ignoran. La biografía de William Shakespeare se constituye más por datos imprecisos y suposiciones que por certezas, que van desde la autenticidad de su retrato más conocido a la autoría de su trabajo o incluso a su propia existencia. Nació en 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Su padre fue un próspero comerciante y político local que cayó en desgracia, y su madre provenía de una distinguida familia católica. Aunque no existen documentos que lo avalen, se acepta que concurrió a la escuela de gramática, en donde se instruyó en los autores latinos clásicos. A los 18 años se casó con Anne Hathaway, con quien procreó 3 hijos. Al final de la década de 1580, se le conoce como la de los años perdidos, debido a que el autor se trasladó a Londres. Se desconocen los motivos. Se especula que en este lapso se desempeñó como profesor rural, soldado, asistente legal. En 1592, el bardo ya gozaba de cierta notoriedad como dramaturgo en la capital. Se convirtió en actor, escritor y copropietario de la compañía Los Hombres de Lord Chamberlain, más tarde favorecida por Jacobo I. Escribió 38 obras de teatro aproximadamente, 154 sonetos y 2 poemas narrativos.
después del éxito personal y económico en el teatro, se retiró a su pueblo en 1613. La tradición acepta el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano, como la fecha de su deceso. Los restos del cisne de Avon descansan en la iglesia de la Santísima Trinidad, donde recibió el bautismo. A un día de verano compararte, más hermosura y suavidad posees. Tiembla el brote de mayo bajo el viento y el estío no dura casi nada. A veces demasiado brilla el ojo solar y otras su tez de oro se apaga. Toda belleza declina, ajeada por la suerte o por el tiempo, pero eterno será el verano tuyo. No perderás la gracia, ni la muerte se jactará de ensombrecer tus pasos cuando crezcas en versos inmortales. Vivirás mientras alguien vea y sienta y esto pueda vivir y te dé vida. Fil Guadalajara ha terminado. Esperemos que hayan disfrutado de esta transmisión especial que Canal 22 y la agencia N22 trajo para ustedes desde la feria del libro más importante de Hispanoamérica.